Víctor Manuel San José Sánchez, Mieres del Camino, Asturias. Hijo de Jesús, ferroviario, y Felicita, comerciante. Más conocido simplemente como Víctor Manuel. Cantautor, productor musical y cinematográfico español, considerado uno de los artistas más representativos de la transición española. Tengo por él, lo confieso, debilidad y admiración infinitas. Sus canciones, las de sus discos más populares, son una parte de la banda sonora de mi vida. Recuerdo escucharlas, embeberme en ellas en los viejos casetes, desgastados con el tiempo de tanto escucharlos. Hay también cierta complicidad gracias a su cercanía de trato, que seguro que tiene que ver con su carácter asturiano. Se acompaña de una probada generosidad y talento para construirse una imagen pública que coincide plenamente con su humanidad. Víctor es un artesano haciendo hermosas canciones acorazonadas que van desde las pequeñas historias que nacen de un recuerdo en el pueblo a otras robadas de una noticia periodística o un asunto de urgencia social. Todas terminan convertidas en sentimientos compartidos porque contienen una verdad. La misma verdad y la misma curiosidad en el ser humano que ha primado en su compromiso vital. Con él inauguramos las Noches del Miller, un espacio junto al mar, en las bahías de nuestros puertos, para escuchar músicas de otras latitudes, de otros mundos. Beso tembloroso y programa doble, 5 pesetas. En el momento justo nos enchufaban con la linterna. Cuántos atardeceres por las callejas sin darse tregua. Qué distintos los besos cuando pasabas de ir a la escuela. Del beso aquel de Judas que descubrimos sin darnos cuenta, junto a 2 corazones atravesados por una flecha. Cuando tiré su anillo, el agua del río se volvió negra. Esto hace casi 60 y jamás he vuelto a pisar su acera. ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos. Y el beso que te llega en aquella carta que nunca esperas, como no está firmada, miras distinto a las compañeras. Todo el francés que supe que sabré nunca fue culpa de ella. Le llamaban bebé y yo la bien pavete se fue a la guerra. ¿A dónde irán los besos que guardamos, que no damos? ¿Dónde se va ese abrazo si no llegas nunca a darlo? ¿Dónde irán tantas cosas que juramos un verano? Bailando con la orquesta
olvidarnos. Bailando con la orquesta prometimos no olvidarnos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien. ¿Estás bien? ¿Estoy bien? Fíjate que estamos en un sitio peculiar que tiene mucho que ver con puertos, porque esto fue una carbonera y también las oficinas de las consignatarias de buques que salían para Inglaterra, sobre todo consignatarias inglesas y para América. Y después quedó abandonado un montón de tiempo y ahora se ha reconvertido en esta sala cultural polivalente y tal, y ahora en plato de televisión. O sea, Qué bien, además son unos edificios preciosos. Sí, tanto Qué este como el suerte de- que no los han tirado en algún momento de locura constructiva. Sí, es verdad, se salvaron, supongo que por lo grandes que eran, pero tiene una vinculación directa con la historia de este puerto, ¿no? Qué bien. Pues bienvenido. Gracias. Y de verdad gracias por compartir esta aventura que empieza y que no sabemos a qué puerto nos va a llevar, pero encantada de que sea contigo y de que estés con nosotros. Vamos a hacer un pisco de memoria. Vale. Tú naces en Mieres y te vas muy jovencito, pero muy jovencito, a Madrid. ¿Y ya tenías claro que te ibas a dedicar a esto de la música? Sí, pero era una especie de pequeña locura. Era muy jovencito. Tenía 16 años, no conseguía aprobar la reválida y era un pésimo estudiante, ¿no? Y les dije a mis padres que quería ser cantante, ¿no? No había ninguna tradición detrás, ni yo sabía cantar, ni sabía hacer nada. Me gustaba escuchar la radio y cantar encima de los que cantaban, ¿no? Y mis padres, con un rapto de locura también, dijeron, pues vale, si quieres cantar, lo que íbamos a gastar contigo en que estudiases algo, te pagamos estudios de música y tal. Y con eso poco, me fui para Madrid a vivir en casa de una tía abuela mía, a empezar a estudiar música y canto y eso, ¿no? Pero yo uno inconsciente y mis padres otros inconscientes, afortunadamente. Desde luego poco usual, me lo Sí, no es usual. ¿Y te llevaste la melancolía asturiana contigo? Sí, eso la verdad es que nunca te abandona, ¿no? Yo creo que la patria de uno, algún escritor lo ha dicho ya, es la infancia, ¿no? Y todo eso, ese pozo que tú tienes de vivir en una determinada configuración, con verdes, con prados, con nieblas, con todo eso lo vas arrastrando el resto de tu vida, ¿no? Y es una especie de melancolía que siempre que miras ahí, echas el cubo al pozo, sale agua, sacas agua siempre, ¿no? Y de ahí salen tus primeras canciones, digamos ya importantes en tu carrera, ¿no? El abuelo Víctor, Sí. Pasarinos. Sí. La romería, sí, Carmina. El cobarde, todo eso, ¿no? Sí, la verdad es que tardé tiempo en encontrar cómo quería Pero que cantar. eras muy joven, no ibas a tardar. Ya, pero hay gente que aprende antes, ¿no? Yo tardé un poquitín en aprender, ¿no? Escribí como 35, 40 canciones antes de escribir las primeras que me gustaban a mí ya, ¿no? Y las anteriores son canciones horrorosas, ¿no? Que nunca he cantado en público en la noche de los tiempos, ¿no? Pero después ya las he olvidado completamente, ¿no? Realmente para mí, mi nacimiento como cantautor, digamos, es con El cobarde y El tren de madera, ¿no? Es cuando realmente encuentro qué quiero cantar y cómo quiero cantar, y encuentro también una manera de cantarlas. Tengo la moza en Oviedo, tiene su padre en Serra, que no quiere que nos casemos porque yo no tengo nada, que no quiere que nos casemos porque yo no tengo nada. Ella estudia con los monjes y no para de llorar. No me llores más, Carmina, que esto pronto pasará. No me llores más, Carmina, que esto pronto pasará.
señor cura, yo la quiero. Y con eso tiene razón, pa' casarnos que no quiero reñir con su padre, no. Pa' casarnos que no quiero reñir con su padre, no. A las 6 está y mañana en la ermita está y los dos, que no hay nadie que despaga lo que te has hecho ante Dios, que no hay nadie que despaga lo que te has hecho ante Dios. Bueno, los 70 a mí ya me pillaron. A mí, claro, cuando tienes éxito muy joven se aceleran muchísimo las cosas, ¿no? Y yo a los 70 ya empezaba a fracasar. ¿Te diste prisa? ¿Quemaste etapas? No, tuve 3 discos primeros así muy bollantes, ¿no? Y después ya me compliqué mucho la vida, digo, políticamente, sí, ¿no? Y tenía como otras necesidades, otras exigencias, ¿no? Y no era nada fácil en aquel momento, ¿no? ¿Ya habías dado el salto a América con Quiero abrazarte tanto? Sí, eso fue en el 70. El 70, esa fue la primera canción que a mí me abrió América, ¿no? Porque era la primera canción en la que yo decía la palabra te quiero, no la había dicho nunca anteriormente, y ese te quiero me llevó por medio mundo, ¿no? Porque era una canción que además de tener amor, tenía una pizquita de sexo también, ¿no? De los años 70 para la época. Para la época, ¿no? Y entonces, que eso hacía, por ejemplo, que en las emisoras de los obispos ese con un estilete rayasen el quiero abrazarte dando no se ponía, ¿no? Estaba claramente condenado al ostracismo, ¿no? Pero fue una canción, me abrió cantidad de puertas, ¿no? A mí hay canciones que me han salvado la vida o que me han ensanchado la vida, ¿no? Quizá El cobarde fue la primera, Quiero abrazarte tanto la segunda, El abuelo Víctor también, y después posteriormente muchas más. Sí. Cuando descubres América, ¿qué te trae musicalmente de América? Quiero decirte, yo tengo siempre la sensación que somos en este país un poco refractarios. No digo los músicos, que quizás pues, viajamos más y conocemos más, pero el público en general es un poco refractario y los medios a la música que se hace en América Latina. Entonces, pocos de los grandísimos músicos que hay allí consiguen triunfar en este lado de la orilla. Sin embargo, ellos son mucho más permeables a lo que va de esta orilla para allá. ¿No te das esa sensación? Sí, la verdad es que para mí fue un enriquecimiento absoluto. Que yo, el primer viaje que hice a Chile, me traje, alguien me hizo escuchar a Violeta Parra y compré toda la discografía de ella, que recuerdo, eran 8 LPs los que había publicado, ¿no? Me vine con todo porque me pareció fascinante aquello, ¿no? Y los primeros viajes venía con baúles auténticos de libros y de discos, ¿no? De cosas de literatura que aquí no encontrabas, ¿no? Y después músicos, pues aquí absolutamente desconocidos, ¿no? El primer Yupanqui, Mercedes Sosa, maravilloso. Todo eso aquí no se editaba todavía, ¿no? Y eso que nos perdemos, ¿no? Porque eso sería mucho más enriquecedor para nuestra cultura que ese fluido funcionase en las dos direcciones. Que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con 2 cubiertos y tu canción, y con tus flores en el jarrón. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho, y tu desnudez, y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto que están las rosas, queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que
que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con 2 cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor, que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo, continuación. Y yo andaré la tierra como un romero buscando a Dios y tendré tu regazo, tu comprensión y una casa pequeña para los 2. Tú sabes que te quiero como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar, como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con 2 cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón, que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con 2 cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Gracias. Bueno, y efectivamente tú hablabas, llegó el compromiso político, llegó la transición, de la que yo recuerdo una espectadora, era pequeña, muy pequeña, pero recuerdo algo que me sorprendía entonces y me sigue nostálgicamente sorprendiendo ahora. La capacidad integradora de compromiso político, pero de responsabilidad personal también, que se dio de una manera muy, muy transversal en esta sociedad, ¿no? Sí. Cuando a lo mejor había motivos muy ciertos para la polarización, porque veníamos de donde veníamos y la gente... Pero aquello fue como una explosión de libertad, de creatividad, de responsabilidad. ¿Qué pasó para que eso fuera posible ahí y de repente en los 10 últimos años... Tú lo que preguntas es cuándo se jodió todo. No lo quería decir tan... Yo creo que... Exacto, cuando se jodió todo, porque es que de repente hace 10 años estamos no en 2 Españas, en 4 Españas. Sí, sí, yo creo que fue paulatinamente, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que entonces veníamos de la absoluta miseria intelectual, que no había... éramos pobres entonces, y ahora no, ahora somos ricos. O sea, hemos sido progresivamente ricos. Y yo creo, por un lado, que eso endurece a la gente a la hora de ser más contemplativo con la gente que no está en tu misma posición o que está ideológicamente en otros parámetros, ¿no? Y hay un momento, porque yo recuerdo, yo un día lo comentaba con Joan Manuel Serrat, ¿no? Cuando todo el conflicto catalán, esta historia, le decía, ¿tú crees, Juanito, que ahora podría ser número 1 Cançó de matinada, como fue en el año 66? Y no, es imposible. O sea, ¿qué nos pasaba entonces y qué no nos pasa ahora, ¿no? Yo creo que entonces, ante el desconocimiento, éramos muchísimo más abiertos a las cosas que venían hacia nosotros, ¿no? ¿Y a ti aquellos años te costó censura, censura, censura? Me costó, bueno... ¿sabes lo que la pasa? cancelación, pero yo la cultura de la nunca me he quejado, ¿no? Porque que si uno elige lo que le va a pasar, evidentemente, ¿no? Y lo bueno es que yo desde muy jovencito supe que no se podía gustar a todo el mundo, ¿no? Que tenías que elegir, o sea, si elegías opinar, tener opinión, cantar de una determinada manera, cantar a unas determinadas temáticas y tal, habría una gente a la que no le gustabas inevitablemente, ¿no? Y eso es una elección, ¿no? Entonces, por tanto, a partir de ahí no hay queja. Sí hay queja a veces del maltrato, por supuesto, estuve años en el ostracismo más absoluto, bueno, porque no podía aparecer en ningún sitio. Y no solo eso, sino que nos pusieron 2 bombas en nuestra casa, en Torrelodones, ¿no? A Ana y a mí, ¿no? Entonces, el otro día haciendo un reportaje para El País, porque estaban hablando de la transición y los muertos de la transición y las cosas que pasaban, ¿no? Y me volvió
todo de golpe otra vez, ¿no? Porque aparecía la imagen del tío que nos había puesto las bombas en casa, ¿no? Confesado por él, quiero decir, ¿no? ¿Sí? Sí, confesado. Tiene un chiringuito en una playa de Brasil, ¿no? Entonces no tiene ningún peligro, está bien cubierto. Y no solo eso, sino que antes de ponernos a nosotros las bombas, puso una bomba en una papelera en Malasaña y mató a una embarazada y al marido lo dejó muy mal herido. Puso una bomba y mató a un bedel del diario El País. O sea, ¿y ustedes se salvaron de chiripa? Sí, no, porque primero la primera vez no estábamos en casa, estábamos en Cuba además, y nos enteramos, claro, como no había móviles, no había comunicación ni nada, y llegó una tripulación de Iberia y estábamos ahí en el hotel y nos pasó la portada. Entonces vimos ahí la portada de nuestra casa que ponía Viva Cristo Rey y toda reventada, ¿no? Bueno, así pasaban las cosas entonces, ¿no? Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. En el comedor les sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren 1000 hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Gracias. Acaba, digamos, tu travesía del desierto
con Soy un corazón tendido al sol, que aquello fue... Es otra canción que me ha salvado la vida, ¿no? Que me ensancha la vida, ¿no? Es una canción llena de esperanza, Claro. Yo venía de una travesía del desierto de casi 6 años, ¿no? Desaparecido, ¿no? Tanto es así que, fíjate, cuando saqué el primer disco en el año 69, que me hizo así muy conocido y tal, me nombraron cantante revelación, ¿no? Pues en el año 79 volvieron a nombrarme cantante revelación. Fíjate, eso es genial. ¿Cómo estaría desaparecido? Y bueno, nada, una cosa tremenda. La verdad es que el disco fue un éxito muy grande, ¿no? Y yo como que me reeduqué también, ¿no? Digo, bueno, voy a hacer un disco para volver de nuevo a vender discos, porque ya no vendía ningún disco, para volver a trabajar, para volver a la industria. Me había alejado ya de la militancia en el Partido Comunista porque había tenido un niño y me apetecía mucho más estar con mi hijo David que en reuniones del partido, ¿no? De horas interminables. Y me puse a componer y salió aquel disco que me sacó así del agua. Pero es que es un disco, con un gancho. Un disco de los, en mi opinión, de los 3, 4 discos. Sí, ahí estaba Solo pienso en ti. Que hay que tener de cabecera de la música en castellano, ese es uno de ellos, sin duda, ¿no? Y entonces te volviste el amo del cotarro. Bueno, hiciste ese año 10.000 conciertos. Sí, la verdad es que trabajé muchísimo. Todos esos años fueron maravillosos de trabajo y sobre todo de continuidad, ¿no? Entonces sacabas un disco cada año prácticamente, ¿no? Y iba enlazando uno con otro y funcionando todo muy bien. ¿Eso fue en los 80? Sí, eso fue del 79 al 87. ¿Y los 80 fueron tan guays como ahora creemos que fueron? Sí, yo creo que fueron estupendos. Este país se transformó completamente. No nos damos cuenta, ¿no? Pero si ahora por un agujerito pudiésemos ver cómo éramos de grises y de en blanco y negro, era un espanto. O sea, un espanto lo que nos rodeaba. Lo que pasa es que cuando estás en ello no te das cuenta, ¿no? Pero este país era infinitamente peor de lo que es ahora, aunque nos cueste trabajo creerlo, porque siempre pensamos en que estamos con el agua al cuello y que estamos a punto del degollamiento, ¿no? Cierto. Pero no, que de aquellos años fueron unos años de transformación del país absolutamente, ¿no? Se encauzó el ejército, que eran de esencia golpista, y de repente entendieron, o si no lo entendieron, se les hizo entender que eso no se podía hacer, ¿no? Y ellos lo entendieron también a su vez, ¿no? Y volvieron a los cuarteles, ¿no? Pues que antes iban de uniforme a todos los sitios y de repente se les olvidaban el uniforme en casa, iban de paisano, ¿no? Y se cambió mucho el país, muchísimo. Yo creo que con el primer Partido Socialista o los primeros mandatos del Partido Socialista, el país se transformó. Sí, cierto. Sí. Fue un antes y un después. Sí, hubo leyes sociales en fin, que nos mejoraban la vida, evidentemente, ¿no? Eso, la entrada en Europa, o sea, de repente empezamos a ser parte del mundo, ¿no? Que estábamos como aislados y todo esto. Y en mitad de todo eso, no sé si en mitad o hiciste no sé si te retiraste de alguna forma de la música cuando decides apostar por producir cine. Ah, sí. Es que fueron casualidades, ¿no? Porque yo había producido una película de Gonzalo Suárez, pero de aquella manera, ¿no? Que nos falta dinero, mete aquí. Y entonces, como lo tenía, lo metí, que fue Al diablo con amor, una película musical con Ana. Estoy hablando del año 73, ¿no? Y después, en el 87, Ana iba a rodar Divinas Palabras de Valle Inclán con García Sánchez, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Digo, que no quieres participar un poquito y tal. Bueno, venga, pongo un poquito de dinero, ¿no? Y lo que pasa es que la otra parte que metía dinero se fue quedando sin nada. Y entonces, cada vez que había una demanda, yo iba metiendo. Al final me tuve que quedar con la película entera, ¿no? Y ahí me entró un veneno ya importante, ¿no? Cuando acabé esa película, decidí hablar con Azcona, con Fernando Colomo, les pedí guiones, les pedí proyectos y después ya rodé Bajarse al Moro, El vuelo de la paloma. Fueron películas además taquilleras que funcionaron muy bien. Sí, taquilleramente ruinosas, ¿no? Porque... Esa es una cosa que te iba a preguntar, porque, claro, visto desde fuera, el presupuesto de una película es algo que se escapa a cualquier... Es un disparate. O sea, con lo que cuesta una película hacemos tú y yo 50 discos. Y en mitad hiciste
las películas de La Pantoja. También, claro. Que eso fue... Claro, la primera, por ejemplo, fue comercialmente un tiro. Tú siempre fue lo has dicho. Muchísimo y la éxito, segunda, no. el Yo soy esa. Y la segunda, que era la buena, no la vio nadie, ¿no? Que era El día que nací yo, una película de Pedro Lea, muy bonita, con guión de Jaime Armiñán. Pero así es el cine. Bueno, porque cuando la primera película de Isabel, digamos, en sentido figurado, estaba virgen. Venía del desastre de la muerte de su marido, de un enclaustramiento tremendo, había sacado un disco de mucho éxito. Digamos que estaba intocable, no la había tocado a nadie hasta esa época. Entonces era una novedad, ¿no? La gente iba al cine, yo recuerdo cuando estrenamos en la Gran Vía y la gente llegaba y preguntaba en la puerta si había empezado el Nodo. El Nodo hacía 25 años que ya no se ponía en los cines, ¿no? Pero ellos no habían ido al cine en los últimos 25 años, ¿no? Y iban como, bueno, novedad. La película, la verdad es que era un churro, ¿no? No tenía ningún interés, era una película musical como las antiguas, pero además mal, o sea, no tenía ningún interés, ¿no? Y entre la primera y la segunda, ahí se rompió la magia con Isabel, ¿no? Ella empezó a tener amistades poco recomendables, ¿no? Yo una vez le dije, oye, ¿tú sabes que Encarna Sánchez es una hija de puta? Dice, sí, ya me lo han dicho. Digo, pues nada, pues tú misma. Soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad. Como fuego abrasador, siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj. Tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y echa a andar. Invencible de moral, qué difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás. Nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Aunque soy un pobre diablo, sé 2 o 3 cosas, nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Sé quiénes son amigos de verdad, sé bien dónde están. Nunca piden nada y siempre dan. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada verso es un jirón de piel.
Soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol. Gracias. Y hablando de ecosistemas apropiados, ¿cómo viviste la pandemia? La pandemia, mira... ¿Tú fuiste de esos que aprovecharon para mirarse adentro? Qué asquerosidad. O de los que, Dios mío, que pase rápido. Qué tiempo perdido, que no hice nada. No hice nada más que cocinar para Ana y para mí y hacer una libreta con lo que iba cocinando cada día, ¿no? Que es lo peor que tienen las amas de casa, o sea, pensar qué tienes que cocinar al día siguiente. ¿Y qué hago mañana? Esa pregunta de la ama de casa. Y no escribí, no saqué la guitarra de la funda. ¿Nada? Nada, absolutamente nada. Y nada más, caminar por la calle y ver películas y escuchar música y eso, pero nada productivo, ¿no? Así que la verdad es que cuando el año pasado, en junio, empecé a cantar otra vez, fue un alivio, ¿no? Porque yo primero no pensé que tenía tantas ganas de volver a cantar, ¿no? Y esa gira que hice el año pasado me ha dado el título de esta que estoy haciendo, ¿no? Que es El escenario lo cura todo, ¿no? Me encanta, me encanta. Cura todo lo curable, lo cura. Me parece que defines perfectamente lo que sentimos los músicos cuando llegas y de repente ya no duele nada. Ya esas 2 horas el mundo es perfecto. Nunca se suspende, da igual que estés averiado, que estés con catarro. Tú vas a subir ahí porque sí. Y cantas. Es verdad. Ahí, fíjate, hablaba anteayer que estuvimos merendando con Pablito Milanés, ¿no? Y me contaba su mujer, Nancy, dice, yo a los artistas no los entiendo, decía ella, ¿no? Porque Pablo, que tiene unos tratamientos muy feroces para su enfermedad y tal, dice, y de repente está que no puede ni moverse, ¿no? Y llega al sitio y empieza como a cobrar vida, y ya se sube al escenario y hace la prueba de sonido y ya canta y dice, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, ¿qué ha pasado desde que ha llegado desde casa hasta el escenario, ¿no? Esa adrenalina es muy poderosa y adictiva. Una maravilla. Y adictiva. ¿Y no aprovechaste? ¿Qué tal te llevas con las redes sociales? ¿Eres muy...? Nada. ¿Nada? No, estoy de espía, nada más. ¿De espía? Está bien. No, de observador. No, porque yo me callo tampoco, que sería terrible, ¿no? O sea, estaría en continuo conflicto con la gente porque te dan ganas muchas veces de insultar, ¿no? Y no se debe, ¿no? Emboscado en una red no debes insultar a nadie, ¿no? Entonces no tengo, digamos, cosas oficiales y tal donde anuncian las cosas que uno va haciendo, ¿no? Pero vamos, nunca contesto. ¿Cómo voy a olvidarme si el olvido es memoria? ¿De qué debo olvidarme? Están hablando en broma. ¿Cómo voy a olvidarme? Solo olvidan los bobos que reescriben la historia para borrarlo todo. ¿Cómo voy a olvidarme? ¿Dónde pongo las sombras? Solo quiero saber dónde están los que sobran. ¿Cómo voy a olvidarme de todo aquí y ahora? Lo diga quien lo diga, o el Padre Santo en Roma. ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles y de tantas victorias? ¿Cómo voy a olvidarme si tengo el disco duro rebosando hasta el borde? Que alguien venga y lo borre. ¿Cómo voy a olvidarme
Ya sé que les estorba que se abran las cunetas, que se miren las fosas y que se haga justicia sobre todas las cosas, que los mal enterrados ni mueren ni reposan. ¿Cómo voy a olvidarme de esa turba furiosa, de esos años de plomo y curas con pistola? ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles y de tantas victorias? ¿Cómo voy a olvidarme de todas las derrotas, de tantos humillados, de las familias rotas? ¿Cómo voy a olvidarme de sueños imposibles, de tantos invisibles y de tantas victorias? ¿Cómo voy a olvidarme de los años vividos? No se acaba el camino y aún estamos vivos. Yo sé que tú has tenido con Canarias una relación continuada, que, Sí. que conoces Canarias, ¿no? Desde que viniste al famoso Festival del Atlántico... En Puerto de la Cruz. En Puerto de la Cruz. El año que ganó, que eso me hizo mucha gracia leerlo, el año que ganó Tenerife tiene seguro de eso. Es Pero que ahí presentaste El Cobarde. Claro, es que ese es uno de las ocasiones en mi vida de cosas que te pasan que te ensanchan la vida. O sea, Sí. que la primera vez que yo me he sentido aplaudido, querido en un escenario fue en el Puerto de la Cruz cantando El Cobarde y El Tren de Madera, ¿no? Y fue tan espontáneo todo porque yo venía a concursar al Puerto de la Cruz, ¿no? Y de repente la gente escuchó aquello y bueno, al día siguiente ya había gente con pancartas defendiendo la canción ¡Qué El Cobarde, bueno! ¿no? Y fue una emoción porque claro que te aplaudían cuando cantas, cuando empiezas y tal, ¿no? Pero sientes que es un poco el aplauso, bueno, de educación, ¿no? Sí. Pero en aquella ocasión vino que Fue entusiasta. pasaba algo con las canciones, ¿no? Sí. Que les gustaban y por eso aplaudían más que a los demás, ¿no? y fue una experiencia para mí maravillosa, ¿no? Lo que pasa es que se interpuso ahí en medio el gobernador militar de Canarias, que se llamaba Héctor Vázquez, me acuerdo, no se me borra el nombre, claro, ¿cómo se me va a borrar, no? Y entonces él se interesó porque yo estaba convencido que había hecho una canción pacifista, ¿no? Era una canción acerca de la guerra de Vietnam, de un soldado que no quiere matar. Entonces la sociedad incluso le repele y él se va al monte a vivir, ¿no? Y entonces el gobernador militar dijo que no, que era una canción antimilitar. Y advirtió al jurado, el presidente del jurado era Tico Medina y uno de los jurados Elfidio Alonso, que era el que me contaba todo, ¿no? Y llegó la hora de la votación y la canción ganó. Y entonces se lo comunicaron al gobernador militar y dijo que no podía ser, que no podía ganar, que tenían que votar otra vez. Entonces, efectivamente, rompieron las actas. Se ve que no faltaba que se pusiese serio siquiera, ¿no? Rompieron las actas, votaron otra vez y ganó, pues por lógica, la que tenía que ganar para un festival de una ciudad turística que quería promocionarse y tal, que era Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Y a mí me dejaron el cuarto. Pero fíjate que con qué ojo, ¿no? Porque las tres primeras las televisaban para la península, ¿no? Y así pues ya, Claro, la canción no se te quedaba... habían censurado del todo Ya está. y no entraste Ya- en las tres primeras. Pero fíjate, es una canción que es tan naif, tan ingenua, Sí, que parece sí, mentira lo los es. problemas que me ha causado a mí y a otra gente. Porque yo recuerdo cuando ya estaba, al poco tiempo empecé el servicio militar y yo en la garita haciendo guardia escuchaba El Cobarde
en el Gran Musical, ¿no? Y, y allí con el CEDME, escuchando El Cobarde, ¿no? Y estando en la Mili, un día que vine a Madrid, me dijo Pilar Miró, que tenía un programa en la televisión al mediodía, con música y tal, y dice, vente aquí, la hacemos. Y yo, ten cuidado, Pilar, que esto pincha todo. Dice, no, venga, la cantamos y no pasa nada y tal. Efectivamente la cantamos y la suspendieron un mes de empleo y sueldo a ella. Fíjate qué tontería, ¿no? Porque ahora lees la letra y dices, pero ¿cómo puede ser que tanto follón? Todo era el momento. Todo ¿no? era absurdo. ¿no? Sí, todo era absurdo. sí, sí. Pues se pero han tenido... quiero decir, pero para mí Canarias, en ese sentido, o sea, la llevo siempre pegadísima al corazón, ¿no? Lo porque sé. Bueno, después ya he venido cientos de veces. Cierto. La última que coincidimos, estabas en la gala que hizo Televisión Canaria, Claro. con motivo del volcán de La Palma. Sí, sí. Pero yo te quería preguntar, la última pregunta. ¿Cómo se ve Canarias desde Madrid? Pues como para mí que la conozco, como un sitio al que siempre está uno deseando volver con cualquier motivo, ¿no? Me refiero, ¿cómo crees tú que nos ven desde allí, desde la meseta? Yo creo que hay poca percepción de Canarias. Claro, ahora con el volcán de La Palma, por supuesto, ha sido cubierto por todo tipo de medios de difusión, ¿no? Pero en general, en un lugar donde nunca pasa nada, ¿no? Y donde la gente vive apaciblemente, tiene un clima estupendo y está lleno de alemanes, ¿no? Y entonces, esa es una percepción un poco superficial, ¿no? Pero es, en definitiva, lo que yo creo que tiene la gente que no conoce Canarias y que no ha estado nunca por estos parajes, ¿no? Sí, a mí me lo preguntan mucho, como vivo allá, me preguntan mucho cómo se ve Canarias de Madrid, y yo siempre tengo la sensación de que es un cariño ciego. Nos ven con cariño, sí. Ese cariño es como, bien, va por delante, pero un cariño muy ciego, o sea, Sí. no tienen mucha idea de la realidad No, pero social. lo que pasa es que la percepción es muy cordial, porque sois Cordial, estupendos cierto, y muy cariñosos y muy dulces y todo eso, que eso es lo que llega mayoritariamente a la gente cuando toma contacto, aunque sea mínimo, con las Canarias, ¿no? Pero estas islas son mucho más que eso. Pues hasta aquí llegamos. Yo quiero que tú sepas que estos puertos, estas orillas, son tu casa. Gracias. Así lo sentimos y así nos encantaría que te sintieras. Y así tú. me lo tomo. Así. Muchas gracias. 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 No sé por qué te quiero. ¿Será que tengo alma de bolero? Tú siempre buscas lo que no tengo. Te busco en todo si no te encuentro. Digo tu nombre cuando no debo. No sé por qué te quiero. Si voy a tiendas, tú vas sin freno. Te me apareces en los espejos como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me hiciera falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no va a caber en ningún bolero. Te me desbordas dentro del pecho, me robas tantas horas
creo. Si no me hiciera falta tus besos, me tratarías mejor que a un perro. Piensa que es libre porque anda suelto, mientras arrastra la soga al cuello. Querer como te quiero no tiene nombre.